¿Qué tal, amigos de Mex América? Su amigo Raúl Adorno nuevamente saludándoles, pues llevándoles la información más destacada que se dio en estos últimos días en la Cámara de Diputados, principalmente donde se aprobó el presupuesto de egresos de la Federación, ¿no? El presupuesto 2006 es de 10.6 billones de pesos y prioriza recursos hacia programas sociales, infraestructura estratégica y servicios esenciales como salud, alimentación, medio ambiente, trabajo y cultura. Es un presupuesto completo y balanceado, pero que además corresponde a la nueva orientación de la política económica de los gobiernos de la 4T, que han asumido de manera más responsable y comprometida la atención de todas las necesidades de la sociedad y de los sectores de la población, principalmente los más necesitados. Pero este presupuesto 2026 está estructurado para respaldar un modelo de desarrollo con bienestar que a la vez que garantiza los derechos sociales de la población más necesitada, impulsa la inversión y el cumplimiento de nuestros compromisos financieros internacionales. Sí hay que decirlo de manera muy clara, también se incentiva precisamente a la inversión del empresario, del industrial, para bien de México. Y sobre todo también que no nos digan, que no nos cuenten precisamente esa oposición, porque México tiene que seguir cumpliendo sus compromisos financieros internacionales que nos heredaron, ¿verdad? El PAN y el PRI, que ahora nos reclaman o reclaman precisamente a la 4T que esté tan endeudado el país, ¿no? Pero, ¿cuál es su principal característica de este presupuesto de egresos de la Federación? Es que están garantizados todos los derechos de las mexicanas y mexicanos y al mismo tiempo garantizada la inversión pública en infraestructura como la ampliación ferroviaria para pasajeros y carga. Se trata de un presupuesto histórico y humanista que tiene como objetivo la máxima de que por el bien de todos, primero los pobres. En esto, los principales rubros son programas para el bienestar con una inversión social de 987 mil millones de pesos, que representa un poco más del 2.5% del Producto Interno Bruto, y que significa una profundización de la estrategia para lograr sacar de la pobreza, más bien, que es la estrategia que logró sacar de la pobreza 3.4 millones de mexicanos. Es decir, esperamos que durante este sexenio todavía haya más pobres que salgan precisamente de esta situación para mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Dice, esto hacemos destinando más recursos a lo que de verdad sostiene el país. Esto lo dice la 4T, ¿no? El trabajo digno, la educación pública, la universidad libre y el campo que alimenta a la nación. De la misma forma, se refuerza la educación porque es ahí donde comienza toda la transformación. Un país que educa es un país que avanza, que crece, que se empodera. Invertir en conocimientos, invertir en libertad. Por eso apostamos a las niñas, a los jóvenes, a los maestros que dan sentido al futuro. El presupuesto educativo es uno de los rubros que mayor incremento se presenta en el paquete económico 2026, con una inversión de más de 1.1 billones de pesos, lo que representa un aumento de 7.1% en términos nominales y de 3.4% en términos reales respecto del 2025. Aquí quiero hacer un paréntesis porque se me hace muy importante que precisamente se haga el énfasis en la educación. Si no queremos niños sicarios, niños y jóvenes sicarios, necesitamos invertir en educación, ¿no? Porque países, por ejemplo, como Corea del Sur, que después de una Segunda Guerra Mundial que los impactó, después de que finalmente se independizaron, tenían niveles de analfabetismo y de pobreza muy altos. ¿Y a qué le apostaron? A la educación. Y eso es precisamente lo que tiene que hacer México. Apostarle a la educación, ¿no? No queremos niños sicarios, queremos niños
con educación, jóvenes y niños con becas, que les den esa posibilidad, esa alternativa. Durante todo el periodo neoliberal, la realidad es que a muchos jóvenes y niños se les negaba precisamente su acceso a la educación. ¿Qué es lo que está haciendo ahora? Tratando precisamente de revertir esa tendencia que orilló a muchos jóvenes a ser carne de cañón precisamente de la delincuencia organizada, ¿no? Se trata de una inversión educativa que se traducirá en más recursos para educación básica, media superior y superior, a infraestructura y a becas, con el objetivo de que desde primero de primaria hasta tercero de preparatoria, todos los estudiantes estén becados, ¿no? Imagínense nada más qué es esta pobreza, ¿no? Hay que destacar que en los gobiernos de la Cuarta Transformación, el presupuesto para educación tuvo un incremento de más del 10.2% en términos reales de 2018 al 2026. El presupuesto 2026 tiene como propósito la expansión de la educación media superior a través de una inversión de 5,000 millones de pesos para la creación de 50,000 nuevos lugares en 20 construcciones, 60 ampliaciones, 30 telebachilleratos. Estos espacios se sumarán a los 38,000 que serán aperturados en el 2025, con lo que en conjunto para el siguiente año será un avance del 73% de la meta seccional de 120,000 lugares. Es decir, se está haciendo todo lo posible para que ningún joven, para que ningún niño se quede sin educación, ¿no? Me gustaría reiterar que el paquete económico 2026, o sea, el presupuesto de egresos, se caracteriza por ser humanista ya que garantiza todos los programas para el bienestar y propone un aumento de salud, educación, vivienda, seguridad, inversión pública, así como el rescate de petróleos mexicanos. Esto es muy importante. Finalmente, todo el esfuerzo neoliberal por destruir a Pemex y de paso también a la Comisión Federal de Electricidad, pues tenía como objetivo precisamente dejar a los privados toda nuestra riqueza petrolera, ¿verdad? Toda nuestra riqueza energética. Y no solamente eso, porque a final de cuentas, los mexicanos íbamos a seguir pagando esa deuda que quedó precisamente, que nos heredaron precisamente de Pemex y de Comisión Federal, íbamos a seguir pagando una vez que se privatizara, pero ya sin nada, o sea, con las manos vacías, imagínense, ¿no? En salud se propone un presupuesto de 966 mil billones de pesos, ¿no? Aquí es muy importante decir que es mentira todo lo que está circulando en redes sociales y lo que dice la comentocracia, porque hay un incremento importante precisamente en materia de salud que les digo llega a los 966 mil millones de pesos. En vivienda se contará con 399 mil millones de pesos. En inversión pública por un monto de 1.3 billones de pesos y seguridad con 201 mil millones de pesos. Explicó que estos montos significan en programas para el bienestar un incremento de 7.5% en términos reales. En salud, de un crecimiento de 9.6%. En vivienda, de 7%. Mientras que en el caso de la inversión y los proyectos del Plan México, se destinan recursos equivalentes a 2.5% del Producto Interno Bruto en proyectos como expansión ferroviaria, con 143 mil millones de pesos, en Pemex con 247 mil millones de pesos, en Comisión Federal de Electricidad con 61 mil millones de pesos y en obras hidráulicas por 20 mil millones de pesos. Como se podrán dar cuenta, es una inversión bastante grande, una inversión que contempla no solamente garantizar precisamente estos programas de bienestar, que por cierto, en la discusión que hubo del presupuesto esta semana que pasó, en la oposición se utilizó la máxima tribuna de la nación en la Cámara de Diputados para insultar, para mentar más, o sea, así como se los digo, literalmente un diputado del PRI de plano dijo, chinguen a su madre, ¿no? Y rechinguen a su madre, así lo dijo. Digo, la verdad es que imagínense qué nivel, una actitud muy grosera, muy violenta, y que yo creo que precisamente ubica a la derecha, a esa derecha que tiene arrinconada la población mexicana con su voto, porque finalmente la redujo creo que al mínimo
existencial, pero esa derecha con precisamente con un lenguaje, ¿verdad? Fascista, yo digo, un lenguaje que pretende crear un clima como de inestabilidad del país o de ingobernabilidad, porque los calificativos de narcogobierno y que gobierno coludido con la delincuencia organizada estuvieron pues a flor de piel, ¿no? Y evidentemente llamaron a los programas de bienestar social como programas electoreros, ¿no? Pero tú dices, bueno, uno se pregunta, ¿y ustedes qué ofrecen? ¿Qué realmente ofrecen? O que lo digan de plano, como ya lo dijo de alguna manera el PAN, ¿no? Que no iba a apoyar precisamente a ¿cómo se llama? A los programas sociales. Ya sacó ahora sí que ya sacó las garras después de que ¿cómo se llama? En las elecciones pasadas, las elecciones a presidenta, acuérdense que esta Xochitl Gálvez se firmó con sangre que ella iba a respetar los programas sociales, pero realmente el PAN ya se desenmascaró, falta que el PRI y también Movimiento Ciudadano, ¿verdad? Como partidos de derecha, también ya sean claros y digan, quiero desaparecer los programas sociales, pero a cambio de qué le van a dar al pueblo. Amigos y amigas, pues esto fue parte de lo que vivimos precisamente esta semana que pasó en la Cámara de Diputados, donde se aprobó precisamente el presupuesto. Y como dicen por ahí, aún hay más. Casi siempre, cuando se aprobaba el presupuesto de egresos, en la Cámara de Diputados, el Congreso, o sea, senadores y diputados, prácticamente el trabajo se moría, ya no había nada, ¿no? Pero al parecer, como les digo, aún hay más, porque viene precisamente otras discusiones de otras leyes importantes, como va a ser precisamente la reforma política, la reforma electoral, donde se pondrá precisamente a juicio las famosas listas plurinominales, ¿no? Que no era otra cosa que precisamente privilegiar a los privilegiados, valga la redundancia, de los partidos políticos. Amigos, por lo pronto, esto es por hoy. Ya no me extiendo más porque luego me regañan, pero los saludo con gusto. Espero que estén bien. Los saludo su amigo Raúl Adorno.